Siguiente, por favor. Este es un ligero recuerdo para ustedes de su anatomía e histología, ¿verdad? Es el intestino con sus repliegues, las válvulas de Krebs, las vellosidades y las famosas microvellosidades. Noten ustedes de que el intestino adoptado es esta forma circunferencial para cumplir sus funciones. Las válvulas de Krebs o las válvulas conviventes van a ser una suerte de retención del flujo del contenido del intestino para que no fluya como en un tubo de forma laminar. Cuando hay estos atajos, entonces el flujo en el intestino va a ser turbulento, porque el alimento cuando se encuentra con estos repliegues se detiene, demora en continuar su movimiento y le da chance a de que entre en contacto con el epitelio para su absorción. Si el intestino fuese liso, el mecanismo de absorción sería muy dificultoso. Entonces, para ello, la naturaleza ha diseñado estas estructuras: los pliegues, las válvulas conviventes, las vellosidades y las microvellosidades. Si lo estiramos todo esto como una alfombra, tendríamos un área de 250 a 400 metros cuadrados. Entonces, en esa área se va a absorber lo que hemos ingerido. Y van a multiplicar la superficie de absorción, noten ustedes, hasta por 20, a nivel de las microvellosidades. Las vellosidades por 10 y las válvulas conviventes por 3. Siguiente. No olvidemos, las glándulas en el intestino, las glándulas de Lieberkühn, son para la secreción y las vellosidades y las microvellosidades son para la absorción. Sobre todo en el tercio superior, que es el tercio maduro. El tercio intermedio está en maduración para alcanzar el ápice y el tercio basal es el que va a favorecer la regeneración de todas las células del ápice. Siguiente. Acá tenemos todo el tubo digestivo y en esta parte los nutrientes que se van absorbiendo. Entonces hay una topografía, hay lugares en los cuales se van a absorber exclusivamente un grupo de alimentos y hay otros lugares que pueden absorber varios alimentos. Por eso quienes van a ser cirujanos tienen que recordar que el buen cirujano no es solo aquel que opera bien, que pone buenos puntos, que no se le infectó la herida, etc. El buen cirujano es el que trata de preservar la función anatómica de los segmentos que quedan luego de la cirugía. Ese es el buen cirujano. Porque de nada sirve que un cirujano le saque todo el intestino delgado a esta persona para solucionar un problema que estaba muy focalizado. ¿Por qué? Porque va a alterar todas estas funciones. ¿Okay? Las enfermedades, lo mismo, tienen que recordar. Hay enfermedades, por ejemplo, que van a afectar más la región secal terminal. Hay otros que van a afectar más el ilio, otros el yeyuno, otros el duodeno. Entonces, esas enfermedades, en cuanto se refiere a absorción, estarán alterando cada uno de estos lugares topográficos en los que se está absorbiendo un alimento. Bien, siguiente. ¿Qué es lo que más absorbemos? ¿Qué es lo que más absorbe de todo lo que ingerimos nosotros en nuestro organismo? Agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas. ¿Qué es lo que absorbe más el intestino? El agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Elemental Watson, como decían antes. ¿Cuál es la composición química de nuestro organismo estructuralmente si hablamos de agua, carbohidratos, proteínas? Somos agua casi, más del 60%. Por tanto, el tubo digestivo está diseñado para absorber más lo que somos, o lo que más necesitamos, es agua. Por eso, es de que todo el tubo digestivo tiene capacidad de absorber agua. Y no es una sola parte para que absorba el agua. Al intestino delgado le llega un promedio mínimo de 7 litros de secreciones. La secreción gástrica, la saliva, la pancreática, la intestinal y el alimento. Ese es el volumen que le llega en agua.
esa cantidad de agua que le llega, noten, a nivel del intestino se absorben los 7 litros, le llega al nivel del ciego 1500, el intestino grueso o el colon absorbe 1400 y en las heces solo perdemos 100 mililitros. Entonces las heces tienen 100 mililitros de agua. Para eso tenemos que tener una dieta adecuada y una ingesta de agua adecuada. ¿Cuál es el mecanismo para absorber agua? El mecanismo para absorber el agua depende primero del sodio que ingerimos. Entonces el alimento tiene que tener una cantidad mínima de sodio. Según algunos autores, 4 gramos por día, que es la mínima cantidad de sodio que debemos de tener. Entonces, luego, a nivel del IE1 existen los transportadores de hidrógeno y sodio. Entonces, libera hidrógeno y jala el sodio. Y al jalar el sodio, sale el agua. Bien, a nivel del hilo, las bombas de clorohidrógeno, el sodio de los alimentos, y luego hay los transportadores electrógenos del sodio, que jalan solo el sodio por electrogenicidad. A nivel del ciego, estas bombas de electrogenicidad del sodio y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Y de dónde se forman los ácidos grasos de cadena corta? Más o menos el 10% de carbohidratos que hemos ingerido no se absorben en el intestino delgado. Esos carbohidratos que no se han absorbido le van a servir a las bacterias, como lo vamos a ver en la siguiente clase, y esas bacterias van a formar estos ácidos grasos de cadena. Estos ácidos grasos libres, ácidos grasos de cadena corta, entonces van a permitir la absorción de agua, principalmente en el ciego y en el colon proximal. Y en el colon distal hay una bomba electrogénica de sodio, y esta bomba electrogénica de sodio es la que va a arrastrar el agua. Entonces, de esta manera se garantiza que únicamente perdamos 100 mililitros por vía digestiva. Siguiente. ¿Cómo explicamos la absorción de agua en el epitelio? Esto lo hemos hecho, este experimento es clásico en biología cuando comenzamos a estudiar medicina, ¿no? A través de los 3 espacios, ¿no? El famoso experimento, el espacio luminal, una membrana entre un espacio isotónico y otro hipertónico, isotónico, etc. Ahí veíamos cómo se desplazaba la cantidad de agua de un espacio hacia otro espacio. Entonces, siguiendo las leyes osmóticas. Pero en el intestino existe esta bomba de sodio-potasio ATPase. El sodio que está en el enterocito pasa al intersticio, comienza a incrementar el sodio en este intersticio, y este medio que era isotónico con el medio luminal se va convirtiendo en un medio hipertónico. Si tenemos un medio hipertónico contra un medio isotónico, ¿esto qué va a producir? El arrastre del sodio y el arrastre del agua. El sodio ingresa al enterocito, la bomba de sodio-potasio hace de que llegue a este medio y jale también agua. ¿Por qué medio se jala el agua de la parte luminal? Vía paracelular y vía transcelular. Vía transcelular hoy día conocemos a las famosas acuaporinas. Entonces, esas acuaporinas son una suerte de canales especiales que van a llevar el agua hasta este lugar. Como va a jalar agua, y este era un medio hipertónico, llega agua, 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 esto se va convirtiendo poco a poco en un medio isotónico. Pero ese medio isotónico ahora tiene más agua. Y cuando hay agua en este lugar, ¿qué sucede con la presión hidrostática? ¿Aumenta o disminuye? Cambia la presión hidrostática. Ahora la presión hidrostática en este medio isotónico es tan alta que supera la presión hidrostática de los capilares, y esto permite que este contenido isotónico formado por sodio y formado por agua llegue a la circulación sanguínea. Entonces, noten qué fácil se ha absorbido. Ya son mecanismos diseñados en nuestro organismo. Siguiente. Como el agua es el elemento más importante, se ha estudiado y se ha ido recopilando poco a poco toda la información, tanto endógenas como exógenas, que van a condicionar la absorción de electrolitos y agua.
Y hoy en día conocemos todos estos compuestos, los que estimulan una secreción neta y los que estimulan una absorción neta. Entonces, hay una gran cantidad de hormonas, de péptidos, de sustancias endógenas que también van a estar contribuyendo en la regulación de la absorción de agua. Siguiente. Y esto se ha filtrado esta lámina de pediatría. Esto es simplemente para que vean, no tengan la curiosidad. Vean cómo cuando recién nacemos, la actividad de la digestión de la leche es bastante alta por la lipasa que contiene la leche, y la lactasa que se tiene va cayendo con la edad, y prácticamente después del primer año muchos comienzan a ser intolerantes a la lactosa, porque la lactasa cae grandemente y esto lleva a problemas de mal absorción. Esta lámina se ha filtrado para la clase de pediatría del recién nacido. Siguiente, por favor. Esto es lo que debemos de ingerir. ¿Okay? Esto se recomienda, si quieren, por kilocalorías, si quieren, en gramos de lípidos, carbohidratos y proteínas. Esto es lo que debemos de recomendar y debemos de hacer para más o menos mantener nuestro peso adecuado. Entonces, cuando rompemos esta proporción, es de que comenzaremos a aumentar de peso desmedidamente o comenzaremos a perder peso desmedidamente. ¿Ok? Bien. Siguiente. Cuando vamos a ingerir un alimento, es importante esta fase, la fase cefálica. Dicen de que todo entra por los ojos, ¿ok? Incluido los alimentos. ¿Okay? Si uno ve pues un alimento, imagínense, bueno, acá no tenemos el comedor universitario, ¿no? Como yo todavía en esa época de estudiante íbamos al comedor universitario con nuestras charolas y veíamos pues como de esas tremendas pailas con cucharón. La presentación era mala porque había que pasar rápido porque los detrás empujaban para recibir el alimento. Bueno, pues eso no era bastante estimulante para tener esta fase visual, la fase cefálica de la ingesta de alimentos. Pero si nosotros vamos a un lugar agradable, en la casa, la mesa bien presentada, higiénico el lugar, ¿no? Un buen alimento con una buena presentación y con una buena temperatura que libere esas sustancias odoríferas que ya van estimulando el olfato, la vista. Llega a casa a través del oído, nos dicen, tengo preparado tu alimento predilecto porque has sacado 20 en el examen. Entonces, todos esos elementos que gratifican ingresan por vía sensorial. Ese solo hecho de llegar a un lugar adecuado, de ver un alimento bien presentado, si es posible estar bien acompañado durante la ingesta de alimentos, noten la respuesta que produce. Estimula del 20 al 40% de la secreción. Entonces, esta es una suerte de aviso a todas las secreciones del estómago, páncreas, vesícula biliar, intestino, hígado. Todo se prepara. Dicen, llegar los alimentos, muchachos, prepárense, ¿ok? Todos listos. Al momento del aviso, todos secretamos al momento que nos toca. Todo ya está bastante bien preparado. Este experimento se hizo de una forma muy sencilla. A una persona se le presentó el alimento, se le midió sus secreciones. A esta misma persona se le tapó las fosas nasales, se le puso una venda y se le invitó a consumir el alimento. Y se notó pues de que había una diferencia muy significativa en el tiempo de digestión, en la capacidad de satisfacción, etcétera, etcétera. Cuando uno está resfriado, ¿se han dado cuenta ustedes? ¿Qué se altera? La olfacción, el gusto. Y nuestro alimento que era predilecto, nos los presenta a veces en la casa, etcétera, el empleado, la esposa, sea de la voluntad, ¿no? ¿Sí? Y uno llega, está resfriado, ni nos apetece ese alimento. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo una fase muy importante para la digestión. Siguiente. Cuando el alimento llega al estómago, de ahí sí ya no depende de nada, ya no depende del lugar donde uno esté, quién nos los ha servido, quién lo preparó, etcétera, etcétera. ¿No? Ya no vale eso. Ahora, lo único que vale es la composición química del alimento.
Al estómago no le interesa si fue en un restaurante, un tenedor, medio tenedor o de 5 tenedores. ¿Ok? Al estómago le interesa. ¿Es agua, es mineral, es carbohidrato, proteína o líquido? No le interesa si lo compraron en la bodeguita del frente o lo compraron en cualquier centro comercial. ¿Ok? Bien. Entonces, vemos de que ya el estómago, el hecho mismo de recibir los alimentos, noten que genera respuesta. Noten, llega el alimento y el pH desciende más. Si desciende más es porque se produce más ácido o menos ácido. Se produce más ácido. Por eso el pH más ácido para favorecer la digestión. Se secreta gran cantidad de enzimas, ¿eh? Aumenta la producción de enzimas. Todas las enzimas salgan al ataque sobre el sustrato. El factor intrínseco de la vitamina B12 comienza a secretarse en mayor cantidad. Todo es la respuesta a nivel de las células fúngicas, las células principales y las células parietales. Van liberando cada uno de estos componentes que van a favorecer la digestión. Solo la llegada del alimento en un momento inicial. Siguiente. Cuando el alimento llega al intestino, de igual manera, llega con sus propias características de pH, su composición química, la cantidad de bicarbonato, de enzimas, ácidos biliares, aminoácidos, ácidos grasos libres. Estos van a liberar una serie de enzimas. Van a liberar secretina, colecistoquinina, van a regular el vaciamiento de la vesícula biliar, la secreción pancreática, la llegada de ácido hacia el duodeno. O sea que un conjunto sincronizado de secreciones, de sustratos, para poder absorber adecuadamente. Es por ello de que cuando existe alguna patología gástrica, duodenal, pancreática o biliar, vienen los trastornos de la digestión. ¿Y qué siente y qué manifiesta el paciente? Doctor, siento que se forman muchos gases, siento que la digestión es lenta, siento que me quema el estómago, siento que el estómago me cruje, porque no están trabajando todos sincrónicamente. Entonces, ya es reto de nosotros saber qué órgano está fallando en ese desincronismo, ¿sí? Porque todos tienen que actuar sincrónicamente, veamos. Entonces, todo esto es muy importante. Siguiente. Y ahora sí veamos cómo vamos a absorber los carbohidratos. Y acá voy a recurrir, voy a apelar un poco al recuerdo de ustedes a química o bioquímica básica. ¿Okay? Ya esto es un poco ya de bioquímica. Bien. Nosotros vamos a digerir dos tipos de alimentos, los almidones y las amilopectinas, que tienen estos enlaces, alfa 1,4, alfa 1,6, y ya sabemos que la amilasa es secretada por la saliva y por el pancreas. La amilasa salival, la amilasa pancreática. Estas dos amilasas actúan sobre estos enlaces y los productos de esa digestión es la maltosa, maltotriose, alfa-dextrinalínides y oligosacáridos. ¿Bien? Entonces, se acabó la acción de las amilasas, ya no dan más las amilasas. ¿Dónde se inicia la digestión de los carbohidratos? En la boca. Pero la amilasa salival, el tiempo de masticación y la deglución es bastante rápido. Entonces no le da tiempo para que haya una buena digestión. Pero la amilasa salival, desde el punto de vista enzimático, tiene una buena actividad enzimática, que cuando llega al estómago se va a inhibir. ¿Por qué? Porque este necesita un pH alcalino. El estómago es un pH ácido y las amilasas salivales ya no. Pero ustedes han visto que experimentalmente la amilasa salival puede degradar hasta los monosacáridos. E incluso esto permite en algunas culturas utilizarlos para la formación de bebidas fermentadas. Quienes son acá probablemente de la selva o quienes hayan ido a esos lugares, ustedes ven cómo preparan el famoso mazapán. ¿Qué hacen? La yuca, hierven la yuca y contratan a las masticadoras o los masticadores. Ahí no interesa si tiene caries o no tiene caries. Todo mastican ahí y lo depositan en un recipiente y encima su salivita. Lo tapan, lo guardan un tiempo y después, una bebida fermentante de lo más famosa en algunos lugares de nuestro querido Perú. Han aplicado biología, han hecho una industria ecológica, ¿ok? Para obtener un líquido
por fermentación. ¿Qué hizo? La saliva. Nada más. ¿Vale? El vino, ustedes han visto. El vino, con pies descalzos, lavados o no lavados, con hongos o sin hongos, ¿no? Igualito, ¿no? Le echan unas sustancias que van a favorecer, igualito que esto de la degradación de esos largos carbohidratos, y luego todo el mundo a veces lo consumimos, ya no nos interesa quién lo pisó o no lo pisó la uva. ¿Ok? Bien. Entonces, eso se reproduce ahí. ¿Qué sucede con estos productos? Siguiente. En el estómago no les pasa nada. Siguiente. Llega al intestino. Entonces, en el intestino, la lactosa, todos los almidones y la sucrosa van a ser digeridos por sus respectivas enzimas. Cada sustrato tiene una enzima correspondiente que lo va a degradar. ¿Eh? Y estas enzimas se encuentran en qué lugar desde el punto de vista histológico, en el famoso ribete en cepillo. El ribete en cepillo fisiológicamente es un lugar donde hay gran cantidad de enzimas. Ese es el lugar donde se produce toda la reacción bioquímica para que estos elementos que hemos visto anteriormente se transformen en monosacáridos. La glucosa, la galactosa y la fructosa. Gracias a todas estas enzimas que actúan sobre sus respectivos sustratos. Entonces, a la membrana del enterocito solamente ahora se enfrentan fructosa, glucosa y galactosa. Siguiente. Y acá tenemos las microvellosidades, la membrana, todo esto es el enterocito. Entonces, tenemos en el lumen fructosa, galactosa y glucosa. Hay dos transportadores de glucosa en el enterocito. Transportador de glucosa 5 exclusivo para fructosa, el transportador de glucosa 1 exclusivo para la galactosa y glucosa, pero dependientes de sodio. Si ponemos cantidades proporcionales de glucosa y galactosa, el receptor tiene, o este transportador, perdón, tiene más afinidad por galactosa que glucosa. Entonces, más rápido se absorbe galactosa que glucosa cuando están en cantidades equivalentes. Por vía transcelular alcanzan la parte vasolateral donde hay el transportador de glucosa 2 y este transportador de glucosa 2 a los capilares. De ahí al hígado, en la clase de fisiología hepática vamos a ver que él hace el hepatocito cuando le llegan fructosa, galactosa y glucosa. Entonces, sencillamente hemos absorbido los carbohidratos. Bien, siguiente. Proteínas. ¿Cuánto de proteínas necesitamos? La fuente, la dieta de 70 a 100 gramos. Cuando vamos a un restaurante, ustedes han visto que nos ofrecen, ¿no? La carne de 200 gramos, de 250 gramos, lo mínimo. Estamos comiendo en exceso proteínas. Porque ¿cuánto necesitamos de proteínas? En promedio, 1 gramo por kilo de peso. Entonces los chefs habrá que darles un poco de clase de fisiología digestiva para que adapten sus ofertas de carnes. Entonces, cuando ustedes vayan, lo que es para uno sirve para dos, entre dos. Eso es lo que fisiológicamente más o menos necesitamos. Ahora, ¿pero qué ocurre cuando consumimos los 200 gramos? El exceso de proteínas se va a transformar en carbohidratos. Entonces nos está saliendo recontra caro el ATP, porque ese ATP bien puede haber venido de un carbohidrato que tiene costos pequeños y no de una proteína que tiene costos muy altos. Entonces, cuando tenemos una dieta hiperproteica, simplemente lo que estamos haciendo es inadecuadamente obtener energía muy cara desde el punto de vista económico. Y le va a dar más trabajo al hepatocito para que pueda transformar todos esos aminoácidos hasta llevarlos a glucógeno. ¿Bien? Okay. ¿Cuál es la otra fuente de proteínas? La secreción endógena. Recuerden, secreción salival, secreción gástrica, secreción pancreática, secreción biliar, secreción intestinal. Hay enzimas. ¿Y la enzima qué es? Proteína.
Y cuando una enzima actúa sobre el sustrato, ¿cómo queda la enzima inactiva? Desnaturalizada. Se desnaturalizó la proteína. Y una proteína desnaturalizada se convierte en sus elementos, o sea, en aminoácidos. Entonces lo vamos a volver a utilizar a esas enzimas que han sido desnaturalizadas y tenemos de 20 a 30 gramos por día. Hemos dicho que la renovación del epitelio intestinal es alta. Entre 1 a 72 horas se están renovando casi. En 72 horas son nuevas todas las células de todo el tubo digestivo. Esas células estructuralmente, ¿qué tienen? Proteínas. Y esas proteínas nos sirven de igual manera como una fuente de las proteínas para la digestión y absorción. Siguiente. ¿Dónde se inicia la digestión de las proteínas? En el estómago. En la boca no hay ninguna proteasa, pero en el estómago está el pepsinógeno, que cuando el pH está entre 1 y 3, se transforma en pepsina 1, pepsina 2, y esa es la máxima actividad que tienen estas proteasas. ¿Cuál es su capacidad proteolítica? Del 10 al 15% para obtener los aminoácidos de las proteínas ingeridas. Las proteínas que no se han digerido acá, entonces van a pasar a nivel del intestino. ¿Qué pasa a nivel de los intestinos? Siguiente. Entonces acá hacemos un pequeño recuerdo de la secreción de las enzimas pancreáticas, cómo se activan esas enzimas pancreáticas y la forma activa de dichas enzimas. Por tanto, acá ya tenemos estas enzimas activas. La tripsina va a actuar en las uniones ácido-básicas, la quimotripsina en las uniones aromáticas, la elastasa en uniones alifáticas, la carboxipeptidasa A en uniones neutras de aminoácidos y la carboxipeptidasa B en las uniones básicas. Entonces hay lugares especiales donde van a estar produciendo el clivaje. Siguiente. Experimentalmente veríamos eso, una proteína en la cual la tripsina, quimotripsina y la elastasa van rompiendo en los enlaces correspondientes, llevan a péptidos que son mucho más pequeños. Estos péptidos de igual manera interactúan con otras enzimas que también van degradándolas hasta llevarlos a oligopéptidos y hasta aminoácidos. Entonces, gracias a la actividad de todas estas enzimas ya vamos a tener oligopéptidos y vamos a tener aminoácidos. ¿Qué sucede con esos oligopéptidos y esos aminoácidos frente al enterocito? Siguiente. Ahí tenemos el enterocito. Nuevamente acá el famoso ribete en cepillo. En el ribete en cepillo hay una gran cantidad de peptidasas. Según los libros existen 50 peptidasas diferentes que van a llevar los péptidos grandes a péptidos pequeños y a aminoácidos. Entonces es una actividad bioquímica muy intensa después de que hemos ingerido los alimentos. Al final, ¿qué se obtiene? Aminoácidos libres y péptidos pequeños. Estos aminoácidos libres conocemos tres desde el punto de vista bioquímico: los ácidos, los básicos y los neutros. Cada uno de estos aminoácidos que tienen estas características tienen su propio transportador, llegan como aminoácidos a nivel del enterocito y el enterocito lo orienta hacia los capilares y de ahí se van al hígado. Y en fisiología hepática veremos cómo manejan estos aminoácidos el hígado. Por otro lado, vemos de que hay transportadores para péptidos pequeños y estos péptidos pequeños por las peptidasas intercelulares se transforman nuevamente en aminoácidos y estos aminoácidos de igual manera pasan a los capilares. Siguiente, por favor. Acá vemos cómo los aminoácidos también son dependientes de sodio, sobre todo cuando se van a transportar dipéptidos y tripéptidos. Entonces, el individuo adulto, nosotros tenemos capacidad de transportar aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Pero el recién nacido tiene capacidad hasta de absorber oligopéptidos. Por ello, al recién nacido no se le da proteínas complejas hasta los 6 meses como mínimo. ¿Y por qué los 6 meses? Dirán ustedes. Porque se ha estudiado de que estos mecanismos de transportes de aminoácidos experimentan lo que se llama el famoso cierra-puertas. Cuando estuvimos en esa etapa del recién nacido hasta los 6 meses,
Nuestros intestinos, imagínense, tenían puertas abiertas grandes para los oligopéptidos. Entonces podían pasar fácilmente esos oligopéptidos. Y sobre ello le dábamos una dieta muy temprana al recién nacido, lo convertíamos en un individuo hipersensible a proteínas. Pero la naturaleza es sabia. La leche materna tiene proteínas complejas, pero la misma leche materna y nosotros en etapa de recién nacidos teníamos enzimas para digerir a esas proteínas que las llevaban solo a aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Entonces, la naturaleza no exponía a oligopéptidos en situaciones normales. Por eso a los niños, cuando les dan proteínas extrañas, sobre todo la leche de vaca, en esta etapa de lactancia, en los 6 primeros meses los hacen hipersensibles. Porque la leche de vaca tiene proteínas muy complejas. Y el estómago, el duodeno, el páncreas del recién nacido no tiene enzimas para digerir eso. De ahí de que la enfermedad de alergia alimentaria sea producto del desconocimiento y de la mala alimentación en los 6 primeros meses. Y ojo, eso nos queda de por vida. Eso ya no lo vamos a solucionar con nada. A los 6 meses se van cerrando las puertas, oligopéptidos, péptidos más pequeños, y al final quedan 3 puertitas nada más, para aminoácidos, para dipéptidos y tripéptidos. Entonces nosotros ya estamos en la capacidad de realizar ese mecanismo de absorción hasta tripéptidos. ¿Noten? Y todos estos tripéptidos van a terminar en aminoácidos para llegar hacia la circulación sanguínea. Y también necesitan de sodio y de potasio. Siguiente, por favor. Siguiente. Los aminoácidos, ¿no? Entonces, pueden también clasificarse, como hemos visto acá, los neutros, los básicos y los ácidos. Y acá tenemos las características bioquímicas de cada uno de estos aminoácidos. Entonces, hay una puerta de entrada, ¿no? Así como hay puertas preferenciales, puertas generales y puertas secretas para ingresar a una habitación a veces, en el mecanismo de transporte existe lo mismo. Noten ustedes. Si están abiertas estas puertas para aminoácidos neutros, básicos y ácidos, pueden pasar muchísimos aminoácidos. Pero hay otros que no van a poder pasar por esa puerta. ¿Por qué? Porque son exclusivos, ¿no? Entonces, para esos aminoácidos hay otros transportadores. Siguiente, por favor. Y acá podemos reproducir. Los aminoácidos tienen su vía de entrada. Los dipéptidos y tripéptidos, al final todos se convierten en aminoácidos antes de ingresar a la circulación sanguínea. Por eso, la capacidad de estas peptidasas intracelulares es clave para que no lleguen a la circulación sanguínea oligopépticos, ni dipéptidos, ni tripéptidos. Algunos dicen que hay una tolerancia hasta el 10% de lo que hemos absorbido que pueden entrar como dipéptidos y tripéptidos, ¿no? Pero eso es prácticamente despreciable. Siguiente. Cada aminoácido adicionalmente tiene su propio mecanismo de transporte. Tomemos uno de los más complejos, a la famosa alanina. La alanina, como podemos ver, tiene 3 mecanismos para absorberse. La gran mayoría, el 75%, es sodio dependiente con transporte activo. El 20% es sodio independiente, transporte facilitado. Menos del 5% difusión pasiva. Entonces, de todas maneras, la alanina va a ser absorbido cuando ingerimos nosotros en la piel. Porque tiene 3 mecanismos muy bien diferenciados. Y muchos de ellos siempre utilizan al sodio como un cotransportador. Siguiente. Y acá vemos cómo estos dipéptidos y tripéptidos también pueden estar alojados o acoplados a iones hidrogéneo. Entonces, aparte del sodio, el ion hidrógeno también puede participar en la absorción de aminoácidos. Siguiente. Se han visto una serie de sustancias que pueden disminuir la absorción y otros que pueden incrementar la absorción. Entonces, hay una serie de otros elementos, de otras sustancias, de igual manera, aparte de los transportadores, que pueden estar modulando la absorción. Siguiente.
¿Qué importancia tiene la absorción de estos tres aminoácidos? La glutamina, el aspartato y el glutamato. Noten, es la fuente principal de energía del intestino. Todos sabemos de que las células en la gran mayoría utilizan la glucosa como fuente de energía primaria. La segunda son los cuerpos cetónicos, pero en el intestino son muy especiales. Para fuente de energía utilizan estos tres aminoácidos. Por ello, cuando hay desnutrición proteica, es fatal para el intestino y a veces es mortal, porque no va a tener su fuente primaria de energía. Y si no hay fuente primaria de energía, ¿qué sucede con ese órgano? Entra en caquexia y tiene disfunción y puede haber ruptura, perforaciones, isquemias, etcétera, etcétera. Entonces, el intestino necesita estos tres aminoácidos. La baja de glucosa, por ejemplo, en el plasma sanguíneo no le va a afectar al intestino mucho, pero al cerebro sí. Entonces, cada órgano tiene a veces predilección de una sustancia para su fuente de energía. En este caso, al enterocito le interesan estos tres aminoácidos. Adicionalmente, el enterocito es una suerte de lacinante. ¿Por qué? Porque de todos los aminoácidos que van a pasar por el enterocito, el 10% se queda con él. No lo deja pasar a la circulación, ¿no? Así como nos cobra el 10% por impuesto al sueldo la zona, el enterocito se queda con el 10% de aminoácidos. O sea, 90 solamente lo va a pasar a la circulación. ¿Y por qué? Esos aminoácidos lo va a utilizar para sintetizar sus propias proteínas. Sobre todo cuando se va a absorber lípidos, que vamos a ver más adelante. Siguiente. Ahora vienen los lípidos. Esta es la cantidad que se recomienda de ingesta diariamente. Todos los lípidos deben de tener triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. ¿Esta proporción lo mantiene en nuestra famosa comida chatarra? A todas voces que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en recomendar a nuestra población. Señores, cuidado con consumir las grasas. Y todos vemos los kiosquitos, los carritos, etcétera, cómo reutilizan las grasas, ¿no? Lo que quedó del día anterior, un poquito más, hay que añadir. Y todos nosotros felices y contentos, vamos y compramos ese tipo de alimentos. Y esto ocurre hasta en los grandes centros de venta de alimentos. Y les confieso que por experiencia indirecta de gente muy cercana que trabaja ahí, los cuidados que entre comillas uno piensa de que se realizan no lo son, ¿no? Tal es así desde que se han encontrado hasta ratas en esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Las grasas debemos de ingerirlo de primera mano. Si es lo común que conocemos, si se recalienta ese tejido graso ya está totalmente trastornado. Por eso recomendar en casa a la empleada que prepara los alimentos, usa la cantidad de aceite y si te sobra, desecharlo. ¿Ok? Y es bastante oneroso porque sus costos de estos alimentos son bastante altos. Bien. Entonces, esto es lo que debemos de ingerir. Siguiente. ¿Dónde se inicia la digestión de lípidos? En el estómago. ¿Por qué? Porque al estómago llega la lipasa gástrica y la lipasa salival. Entonces, ambas lipasas van a actuar sobre los triglicéridos y van a formar los diglicéridos, los ácidos grasos libres y triglicéridos que no se digieren. ¿Por qué? Porque la actividad lipolítica de la lipasa gástrica es solamente al 20 al 30%. Entonces, el 80 al 70% van a pasar al intestino. ¿Qué ocurre en el intestino? Siguiente. Formar las micelas para absorber los alimentos. Las micelas, esta de acá, son sales biliares que van a estar rodeando a esta gota de grasa. ¿Qué contiene la gota de grasa? Triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Esta gota de grasa, cuando está revestida por estas sales biliares, va a permitir de que las enzimas lipolíticas pancreáticas puedan actuar sobre su sustrato. Si no hay estas sales biliares, no se va a poder lipolizar a estos componentes. En condiciones fisiológicas,
grasas. La colipasa y la lipasa actúan sobre triglicéridos y obtenemos ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa A2 va a actuar sobre los fosfolípidos, vamos a obtener ácidos grasos, lisolecitina. La esterasa de colesterol, sobre los ésteres de colesterol, ácidos grasos se obtienen y colesterol. Estos elementos, ¿cómo van a presentarse al enterocito? Siguiente. Acá tenemos la absorción de grasa a lo largo del tubo digestivo. Noten de que en el intestino alto es donde se realiza la mayor cantidad de absorción de grasa. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde se forman con mayor facilidad las micelas. Y las micelas van a ir disminuyendo más o menos cuando se van acercando a la válvula ileocecal, y ven de que ya en la porción del terminal del intestino delgado la absorción va a ser bastante baja. Siguiente. Acá tenemos cómo los ácidos grasos y los monoglicéridos entran al lumen, tienen difusión pasiva, otro transporte activo, en triglicéridos en kilomicrones y de ahí a la linfa. Siguiente. Acá de igual manera vemos cómo las micelas van a tener transportadores especiales, al final van a formar los kilomicrones y van a llegar hasta la linfa. Siguiente. Perdón, retrocedo. Los ácidos grasos al final, para absorberse, van en dos grupos. Para estos transportadores específicos, que son para los ácidos grasos de cadena corta y los de cadena larga o mediana. Estos van a entrar a un sistema de micelas, obligatoriamente. En cambio, los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente a través del enterocito a la circulación portal. En cambio, los de cadena larga y de cadena media, muchos van a pasar al sistema linfático. ¿Okay? Bien, siguiente. Con eso terminamos la absorción de lípidos y luego veremos cómo ya el hígado maneja los triglicéridos, el colesterol y las lisolecitinas. Las vitaminas. Hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. La naturaleza sabe por qué son así. Incluso nos facilita para el estudio de su absorción. Todas las vitaminas hidrosolubles tienen su propio transportador para llegar a la circulación sanguínea. Hay transportadores para tiamina, niacina, riboflavina, biotina, vitamina C y todas las familias de estas vitaminas hidrosolubles. Cuando se saturan estos transportadores o se saturan en lugar de almacenamiento, disminuye la absorción. Por tanto, las personas que se desesperan o se angustian en tomar vitaminas para ser más inteligentes, en tomar vitaminas para mejorar el rendimiento escolar, o toman vitaminas para tener mayor rendimiento en el trabajo, ¿no? Es simplemente una abstracción. La vitamina no va a ayudar en eso. Simplemente lo que hacen es gastar esa vitamina, llegar a su intestino, pasa al intestino y ustedes ya saben que vía así. ¿Ok? Entonces al final la vitamina, su efecto va a ser casi cero. En un individuo bien nutrido no le va a ser ningún benéfico, nada más que va a ser un placebo. ¿Por qué? Porque se va a decir, mira cómo estoy yo, trabajo 18 horas diarias, juego un fundito, hago esto, hago lo otro, ¿no? Todo por mis vitaminas. El otro va a querer imitarlo, va a tomar doble de cantidad de vitaminas y no va a lograr igual rendimiento. Si yo tengo un paciente que tiene muchas ideas de estas cosas, no me voy a poner a pelear con el paciente que, señor, usted tiene ideas equivocadas, que esto, que el otro. Bien. Vamos a comenzar a usar esto y vamos a ver cómo va respondiendo usted a este medicamento. Entonces uno lo va administrando, una cantidad, se lo va quitando, le va disminuyendo, le hace análisis en sangre, etcétera, y le va convenciendo de una forma muy práctica al paciente de que la vitamina no le está mejorando su salud porque tiene una buena cantidad de vitamina. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos que comprender. A muchos de ustedes los van a llevar a opinar en casa, amigos, familiares, etcétera. No, como a veces no sencillo de comprender. Siguiente. Pero toda regla tiene su excepción. ¿Ok?
La vitamina B12 es la especial en eso. Y la vitamina B12 sí es muy caprichosa. Primero, la vitamina B12 tiene que ir en los alimentos. Si no ingerimos vitamina B12 vamos a tener ahí serias deficiencias. Entonces, a ingerir alimentos con vitamina B12. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina B12? La principal fuente de vitamina B12 es, ya no está, ya, segundo año de medicina. En la casa del empleado le dice, señor, ¿qué le sirvo para darle vitamina B12? ¿Qué compro en el mercado? ¿Qué le va a recomendar a usted? Las carnes rojas. Pescado no va a tener vitamina B12. Entonces les va a ocurrir a la suegra, díganle que el pescado tiene vitamina B12. Ahí no hay problema equivocado. ¿No? Bien, entonces, la vitamina B12 es clave porque parte de nuestra población es vegetariana. Si a usted le dice soy vegetariano, ya usted lo primero que tiene que pensar es que este tipo va a tener déficit de vitamina B12. ¿Ok? Le dan su tarjeta, le dicen de que le van a administrar vitamina B12 cada año para que esté saludable. Si no van a ingerir vitamina B12. Por eso hay que conocerlo, hay que aceptar sus costumbres y hay que ayudarlo. A él sí hay que darle vitamina B12. ¿Por qué? Porque no la está ingiriendo sin condiciones. Bueno, su forma especial pero nosotros los médicos no tenemos por qué decirle piensa así, come esto, come lo otro. Tenemos que ayudar al paciente en su mejor forma como se sienta él. Entonces, esto es claro. Pero ya hemos dicho, el estómago va a liberar el factor intrínseco de la vitamina B12, pero en la secreción salival viene esta proteína. Esta proteína, el factor R, se une en el estómago a la vitamina B12, llega al intestino, en el duodeno, las proteasas pancreáticas separan a la B12 de la proteína R y recién en el duodeno la B12 se une al factor intrínseco de la vitamina B12. Entonces, el factor intrínseco tiene que esperar hasta llegar al duodeno para recién alcanzar a la vitamina B12. Se forma el complejo de vitamina B12, se absorbe en la región del ilion terminal, la B12 pasa a la circulación sanguínea con su transportador, la transcobalamina 2, queda libre el factor intrínseco de la vitamina B12. Este transportador de la vitamina B12 por circulación sanguínea hace que llegue al hígado, parte de la vitamina B12 se secreta en las vías biliares e ingresa a la circulación enterohepática. Entonces, es una de las pocas vitaminas que experimenta circulación enterohepática. Las otras solo tienen circulación sistémica. Bien, siguiente. Los oligoelementos. Calcio, magnesio y fierro, los más importantes. Esto es lo que se recomienda de ingesta diaria. La capacidad de absorción no. El calcio del 20 al 30%, el magnesio del 20 al 70% y del fierro del 5 al 10%. O sea, que la gran cantidad de hierro que consumimos no lo vamos a absorber, excepto en algunas situaciones. La mujer en la etapa del embarazo puede mejorar hasta el 20% su capacidad de absorción. Por ello es de que a las gestantes hoy en día se da un suplemento de fierro, porque ellas sí tienen capacidad 20% adicional de absorber el fierro. ¿Sí? Entonces, en ellos está permitido, está muy bien justificado. Bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a absorber el calcio y el fierro principalmente. Siguiente. El calcio. Ustedes han escuchado mucho sobre el calcio, ¿no? De darle a una persona, de darle a otra persona, etc. Pero fisiológicamente, ¿cómo se mueve toda esta maquinaria? El punto de partida es el nivel del calcio plasmático. ¿Sí? ¿Por qué? Fisiológicamente, este nivel de calcio plasmático va a tener una modulación sobre la hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea va a regular la función renal para activar la vitamina D, que tiene que pasar por el hígado y luego llegar al riñón, y el riñón llevar a la 1,25-hidroxi de la vitamina B12 o D3, y esta hidroxilada en el riñón va a actuar a nivel del núcleo del enterocito. Este núcleo del enterocito va a sintetizar esta proteína, la calmindina, los transportadores de calcio,
Y estos transportadores de calcio se van a colocar a nivel luminal o a nivel basal. Entonces, el substrato de transporte partió de acá. ¿Cuánto de calvitina, cuánto de estos transportadores de calcio se van a sintetizar dependiendo de los niveles de calcio? ¿Qué sucede si yo le doy grandes cantidades de calcio a esta persona y están en el lumen y no tengo los transportadores? No se van a mover. Entonces, tenemos que dar la cantidad de calcio que necesita esta persona para que puedan absorber. Entonces, ahí sí tenemos que afinar muy menudo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener este efecto. Sintetizados estos transportadores es para la cantidad de calcio que va a ingresar. Una vez que ingrese el calcio dentro del enterocito, inmediatamente a su encuentro va la calvitina. Forma un complejo con el calcio y este va a tener un factor de modulación para estos otros transportadores y la calvitina mismo a nivel del aparato de Golgi, a nivel de la formación de las vesículas, va a regular la cantidad de energía para sintetizar todas estas proteínas, va a regular la actividad del transportador calcio-sodio y el transportador de calcio para que llegue el calcio al plasma sanguíneo. Por tanto, cuando hablamos de absorción de calcio, tenemos necesariamente que ver cómo está la función paratiroidea, cómo está el calcio plasmático, cómo está la actividad de la vitamina D, cómo está la función hepática, cómo está la función renal. Porque si el hígado no transforma esta vitamina D, entonces no va a poder seguir toda la secuencia. Si el riñón está enfermo, no va a poder formar este componente. Si el intestino está enfermo, no va a poder utilizar esta vitamina D. Y la vitamina D está en función de ¿qué? De la dieta. Está en función de la exposición al sol. ¿Okay? Entonces, todos esos factores hay que tener en cuenta para absorber el calcio. Ahora, se ha hecho el experimento acá. Este experimento de acá es la capacidad de absorción de calcio solo. Noten, esta es la capacidad, este es el nivel. Pero si añadimos vitamina D, noten ustedes la cantidad de calcio que va a llegar al plasma. Entonces, esto es simplemente para demostrar de que es bastante complejo, es multifactorial la absorción del calcio. Siguiente. Y por último, el fierro. Para la absorción de fierro, el que va a comandar es el hígado. Es el hígado. El enterocito puede captar el fierro luminal, tiene su propio transportador, puede almacenarlo, el fierro, en la forma de ferritina, pero dentro del enterocito. Este fierro almacenado, el fierro libre, no va a poder llegar a la circulación sanguínea solo por hecho de que el enterocito contiene una cantidad determinada. El que va a determinar la absorción es el hígado. El hígado es el director de orquesta. El hígado tiene receptores para los niveles de fierro serio. Cuando detecta de que el fierro está bajo, entonces inmediatamente el hígado mueve todo este techo genético y va a sintetizar la hepcidina. Comienza a lanzar más hepcidina. Esta hepcidina, por circulación sanguínea, va a llegar al enterocito, pero va a interactuar con esta proteína que el enterocito tiene en la parte vasolateral y se llama ferroportina. Entonces, cuando llegue en este enterocito a la ferroportina, la hepcidina, es un factor de llave. Imagínense, es como una llave que entra aquí, lo abre. Al abrir la hepcidina, comienza a pasar el fierro. Si la hepcidina no abre esta puerta, se queda el fierro dentro del enterocito. ¿Sí? Entonces, el hígado es el que va a determinar cuánta cantidad de fierro del enterocito va a pasar hacia la circulación sanguínea. Por eso el paciente cirrótico, que ya no tiene capacidad de sintetizar muchas cosas, dentro de ellas la hepcidina, por más fierro que nosotros administremos por vía oral, ya no va a llegar a su circulación sanguínea, porque el hígado cirrótico no va a sintetizar buenas cantidades de la hepcidina.
Es por ello que el hígado, a través de la misma hepcidina, no solo va a regular la absorción de fierro, sino la actividad de los macrófagos para que realicen la función de la fagocitosis. Entonces, el hígado indirectamente va a manejar nuestro sistema inmunológico y de defensa también a través de la hepcidina. ¿Por qué? Porque la hepcidina, que va a interactuar con el macrófago, hace lo mismo que con el enterocito. Hace de que esta ferroportina, ¿no?, ingrese o salga del macrófago para que tenga la capacidad de fagocitosis, ¿no? Entonces, de esta manera es como el hígado. Ahora, hay una enfermedad en el hígado, ¿no?, en la hemocromatosis, en la cual el hígado no ha regulado este ingreso, no puede regular. Quedó acá y absorbe y absorbe y absorbe y absorbe y absorbe. El hígado no puede modular. No se da cuenta que ya saturó y sigue formando hepcidina, hepcidina, hepcidina. Y al final el propio hígado es el que se destruye. Porque el fierro en el hígado, cuando se almacena en cantidades excesivas, puede llevar hasta la cirrosis e incluso a determinados casos de tumores. Bien, creo que con esto terminamos. ¿Vale? Y esto es lo último, solamente recuerden que para el fierro hay factores que favorecen la absorción y otras no su absorción. Pero actualmente al fierro se ha maltosado para evitar este problema. Antes siempre se le decía al paciente, cuando va a ingerir hierro, media hora antes de los alimentos, con un alimento ácido. Hoy en día, el fierro maltosado, esto prácticamente se puede obviar, ¿okay? Porque ya también la farmacología ha evolucionado. Y hoy en día podemos tomar el fierro maltosado, ya no dependiendo y teniendo en cuenta estos factores que pueden inhibir o facilitar su absorción. ¿Sí? Creo que con eso se termina.